Y yo debo decirles que hubiese sido un fallo de la Iglesia Adventista no haber hecho eso, no haber ido a estos lugares. Nos reunimos con dos teólogos del Vaticano. Nos pusieron en el hotel dentro de la ciudad del Vaticano de Santa Marta, un lugar muy bonito. Holy Spirit, fall on everybody. Holy Spirit, fall on the pastor. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde se aproxima la venida del Señor. ¿Cuán alerta no debíamos estar nosotros entonces que decimos ser adventistas del séptimo día para prepararnos para este gran evento de el regreso de nuestro Señor Jesús? Sin embargo, hay dificultades, hay problemas, hay situaciones que debemos enfrentar y madurar en carácter para avanzar, para estar en pie cuando el Señor venga en gloria y majestad. La meditación de esta hora la encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 1 y verso 10, que dice así: ¿Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué impactantes palabras las que el apóstol presenta acá. ¿A quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? Esa es la gran disyuntiva. Los dos tipos de adoradores que se van a manifestar en este tiempo final. ¿De qué lado estás tú? Bueno, vamos a ver hoy en día esta forma de adoración que se parece a la verdadera. Es increíble lo que está pasando. Cómo se ha deteriorado esta iglesia o esta religión adventista del séptimo día, que estamos viendo cosas que antes no se veían. Por ejemplo, tenemos el caso del pastor Iliam Biamut, que antes era adventista del séptimo día y ahora es pentecostal. ¿Cómo es posible que se vean estas cosas? Vamos a ver un poquito lo que menciona este ex hermano Iliam Biamut, por qué se cambió del adventismo al pentecostalismo. Me encontré unos misioneros adventistas, pues cuando le comienzo a hacer preguntas, ellos están un día dando un estudio en una casa y yo le comienzo a hacer preguntas y me respondieron las preguntas. ¿Se puede saber qué preguntas eran? De todo tipo, sobre la inmortalidad del alma, sobre el infierno, sobre el día de reposo, sobre el Espíritu Santo. Como yo estaba convencido en aquel momento que era la iglesia verdadera, que el sábado era el día del Señor, que Ellen White era la profeta de Dios para este tiempo, pues aquellas cosas me ataban por un lado. No veía esa espiritualidad que tienen los pentecostales, pero en estas verdades veía al adventismo mucho más fuerte que las iglesias pentecostales. Y eso un poco que me unía a ellos. Yo me salí y seguí estudiando con otras denominaciones, Ruby. Por ejemplo, allí estuvieron amigos míos que fueron luteranos, fueron bautistas. Después de haber visto este video del testimonio que da este varón, casi que no cabe en la cabeza cómo es posible que esté sucediendo estas cosas. Ahora vemos adventistas que se hacen testigos de Jehová o de otra denominación, así como este pastor Iliam Biamut se cambió de ser adventista a pentecostales. ¿Qué está pasando en este movimiento? Son simplemente señales del fin, señales de que esto se va a terminar, mi hermano. Por eso que debemos prepararnos. ¿Y qué decir entonces de lo que está sucediendo allá en la iglesia de la conferencia de la Unión de América Central, donde se ordenó a la pastora, entre comillas, a la pastora Kimberly Bulgen, allá en la división norteamericana, que ya desde hace tiempo viene dando mucho que hablar, y que cuenta con el apoyo del pastor de esa división, Alexander Bryant. Es increíble cómo incluso la cúpula general de la Asociación General mantiene o
o soporta a esta conferencia de la Unión de América Central. Ahí no solamente hemos sabido que se ordenan pastoras, mujeres pastoras, lo cual no está aprobado por la Biblia. Pero ahora las enseñanzas que ellas traen o el tipo de culto que se fomenta es similar a lo del pastor Ilian Biamud, que los cultos cada vez parecen más pentecostales que adventistas del séptimo día. Vamos a ver entonces un poquito a esta supuesta pastora Kimberly Bulgin, allá en la iglesia adventista del séptimo día de Germantown. I need some Seventh-day Adventists. I feel like I'm allowed to say this, given the fact that I've been raised in this church. I got a lot of, history in the. I need some Seventh-day Adventists to start placing a higher value on the fire of the Holy Ghost and stop being afraid of the Holy Spirit moving in a powerful way. Holy Spirit, fall on everybody. Holy Spirit, fall on the pastor. Holy Spirit, fall on the elders. Holy Spirit, fall on the worshipers. Holy Spirit, fall, fall, fall. Hemos visto cómo en la predicación similar a los pentecostales en la iglesia adventista, esta pastora Kimberly llama a recibir el Espíritu Santo, lo cual es correcto, lo cual debiéramos nosotros predicar más del Espíritu Santo, pero no de esa forma que está mencionando ahí. La Biblia dice en Hechos capítulo 5, versículo 32 lo siguiente: y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Podríamos decir que este tipo de culto más mundano que espiritual es una forma de obedecer a Dios. ¿No es acaso que los profetas de Baal así gritaban, saltaban, trataban de hacer manifestaciones externas para llamar la atención? ¿Será que eso es estar en obediencia? Cuando el Espíritu Santo es dado a los creyentes en el Pentecostés, ellos estaban reunidos, unánimes, estaban en oración, en unidad. También encontramos que la mensaje del Señor, en Primera Escritos, página 260, dice así: Satanás engaña a algunos con el espiritismo. También viene como un ángel de luz y esparce su influencia por toda la tierra, mediante falsas reformas. Las iglesias se sienten elevadas y consideran que Dios está obrando maravillosamente en ellas, cuando en realidad es la obra de otro espíritu. La emoción se desvanecerá y dejará al mundo y a la iglesia en una condición peor que antes. Así que todos estos peligros, pentecostalismo, espiritismo, el catolicismo, es una amalgama de cultos nuevos que se están dando y que debemos tener mucho cuidado. Acá menciona que se habla del Espíritu Santo, pero en esa bulla, en esos gritos, ¿será que está ahí el Espíritu Santo? Vamos a seguir viendo un poquito a esta pastora Kimberly, allá en la división de Norteamérica, y que recién dijimos está apoyada por el pastor Alexander Bryan. Así que esto debería llamar la atención a los líderes de la conferencia general que permiten este tipo de culto. Vamos a ver un poquito más. Lift your hands and give God the glory. You know why? The Holy Spirit wants to fall on you and begin to call on the name of the Lord. Call on the name of the Lord. Call on the name of the Lord and ask the Holy Ghost to fill you. Ask the Holy Ghost to set you on fire. Do you need the fire? Do you need the fire? I need about 10 of y'all who are serious about the presence of God. You're serious about your walk with the Lord. I need you to stand up, wave your hands, and begin to invite the Holy Spirit. Tremendo lo que hemos visto de los gritos, la forma de culto distinta a la tradicional, y la mensaje del Señor
menciona en Primero Escrito, página 261, lo siguiente. Dice así: antes de que se dé el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, él, o sea, Satanás, crea una excitación en estos cuerpos religiosos para que aquellos que han rechazado la verdad piensen que Dios está con ellos. Estas personas que hemos visto en este culto, o sea, esta pastora, piensa de que Dios está con ellos y que al ser llamado el Espíritu Santo se manifiesta en gritos, en esa forma pentecostalizada de llevar el mensaje. Y aquí se nos amonesta a que tengamos cuidado y que es una excitación momentánea pero que desaparece y entonces se rebaja la norma, se rechaza la verdad, decía ahí. Esto es muy grave lo que está pasando en este movimiento adventista del séptimo día. También vemos que en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 13 señala lo siguiente, diciendo así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sin duda que hay que pedir por el Espíritu Santo, no hay problema con eso, pero estamos nosotros viendo la forma de entregarlo. ¿Por qué se está dando este caso y otros muchos más que no vamos a tocar por el tiempo en este mensaje? Pero sí se está dando en distintas formas, en distintos lugares, pero siempre vemos un alejamiento de la línea normal del adventismo del séptimo día que Dios aprueba. Hay mucha gente que va por lo sensacionalista, porque dicen que la iglesia está viva. Pero recuerdan ustedes los cultos de Baal, cuando estaba ahí Elías en el monte, el culto de los falsos profetas. Ellos gritaban, saltaban, querían llamar la atención, se cortaban para que la gente viera. Pero el siervo de Dios, Elías, ustedes ven, simplemente levantó una simple oración en tranquilidad, y Dios le respondió porque estaba con él. No es la excitación del momento, no es el show que se haga o queriendo agrandar un testimonio falsamente. Y eso se da en distintas situaciones. Hay muchos hermanos que ellos dicen que Dios está con él, que el Señor lo acompaña, pero están en desobediencia, están en pecado abierto, no guardan su palabra. Ese es el gran engaño de parecer a lo verdadero. Cuando nosotros vemos cuando se manifiesta el Señor a Elías, en 1 Reyes, capítulo 19, del 11 al 13, dice lo siguiente: Dios le dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Si analizamos esto, Dios no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba ahí donde había un silbo apacible y delicado. Incluso lo vemos en el santuario, el tipo de culto, en el santuario que Dios le entregó a Moisés, también en el templo construido por Salomón, donde dice que las piedras se demoraron 7 años en construir ese magnífico templo, orgullo del judaísmo. Claro, fue destruido, pero dice que cuando las piedras eran traídas al lugar donde se estaba erigiendo ese magnífico templo, dice que no se escuchaba ni ruido de hacha, ni golpe de hacha, ni golpe de martillo. Hasta en la construcción era algo sagrado, era algo, digamos, solemne, un culto de adoración en paz, no como la que da el mundo, como la que dan los ejemplos que hemos visto y esta pastora Kimberly, y así hay muchas otras iglesias adventistas que tienen este culto ya para atraer personas.
entre comillas, al verdadero camino. Más que nada yo diría para traerlos a la diversión o atraerlos a los propios gustos personales. ¿Y por qué se está dando esto? Es simplemente porque es semilla que se ha plantado, se ha sembrado décadas atrás. Durante mucho tiempo ha ido cambiando este mensaje adventista, esta iglesia que nació bien, nació correcta, esta organización, pero que con el tiempo ha ido abandonando los hitos que la hacían un pueblo particular. Es muy triste esta historia. Podemos ver casos como el de Jan Paulsen, que fue líder de este movimiento adventista del séptimo día desde el año 1999 al año 2010 y que recibió su doctorado en la Universidad de Tübingen en Alemania en el año 1972. Este altísimo líder, muy alto, que fue presidente de esta iglesia mundial adventista, entonces fue discípulo de Benedicto XVI, del Papa emérito que ya falleció, que ya no está con nosotros, pero que fue el que lo dirigió espiritualmente. ¿Cómo podemos nosotros esperar otra cosa ahora en el tiempo final, cuando Jesús ya está por venir? Una cosa distinta, si esto viene de décadas atrás. Ya el mensaje del tercer ángel ha sido diluido de muchas formas. El enemigo ha preparado todas las cosas de tal modo que fuera algo efímero, pasar a un segundo, tercero y cuarto lugar. ¿Y qué podemos decir de esta Universidad de Tübingen que estamos mencionando? Donde aquí estamos mostrando ahora, está Benedicto XVI, está el cardenal Walter Kasper, que es el segundo de izquierda a derecha, y el último es Jan Paulsen. Ahí vemos otro cardenal que es miembro de la Facultad de Teología de Tübingen y que también fue profesor católico romano y ecuménico de Jan Paulsen, presidente de la Conferencia General, que fue en su tiempo presidente de la Iglesia Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. Estamos hablando de décadas atrás, pero que las semillas que se plantaron ahí ya, hoy en día los líderes piensan católicamente. Vimos en los mensajes anteriores cómo actúa el Ganó Diop diciendo que la Iglesia Católica ha cambiado, que ya no tenemos que difamarla, que ahora es buena, una buena iglesia, contrario a lo que nos dice el testimonio, porque han suavizado el mensaje, lo han echado en el tacho de la basura. Y esto los hermanos tienen que saberlo, tienen que aprender que por algo dice la conferencia, la mensaje del Señor, la presencia de Dios ya no está en ese medio. Aquí vemos en esta otra fotografía a Jan Paulsen, como recién habíamos dicho, y sus datos como adventista del séptimo día, recibiendo el doctorado en teología de la Universidad de Tübingen en el año 1972. Pero esto no es extraño, teníamos al antiguo líder de asuntos religiosos, Bert Beach, que tuvo infinidad de reuniones ecuménicas. También el actual Ganó Diop. Pero esto viene de antes, porque ahora voy a presentar el caso de Arthur S. Maswell. Arthur S. Maswell, este teólogo adventista del séptimo día, como estamos viendo ahí en pantalla, que también participó en el Concilio Vaticano II, así como Bert Beach, el que ya falleció, el encargado de Relaciones Públicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También está este otro que no se conoce mucho, Arthur Maswell, que asistió también y que fue autor, por ejemplo, de lo que estamos viendo ahí en pantalla, The Bible Story, que es historias bíblicas, y ahí podemos ver su nombre, Arthur Maswell. Bueno, ahí estoy presentando dos casos de que este varón, de la obra que hizo este varón, un alto teólogo en este movimiento adventista. ¿Qué pasó? Voy a mostrarle la predicación que él hizo ya después cuando fue a este concilio Vaticano II, como lo vamos a presentar ahí en pantalla.
ahí tenemos a Arthur S. Maswell, entonces editor, vean el cargo que estaba ejerciendo, entonces editor de la revista Signs of the Times para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, esta revista, antes de continuar con el relato que está en inglés, yo lo estoy traduciendo, esa revista es muy importante dentro del adventismo. Señales de los tiempos también se le conocen, donde escribía la hermana White, Jaime White y también este varón Arthur Maswell. Y por eso que estamos dando las indicaciones de quién era este pastor. Volvamos entonces diciendo, Arthur S. Maswell, editor de la revista Signs of the Times para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dio un informe, escuche bien, dio un informe sobre el Concilio Vaticano II en un sermón pronunciado en la Iglesia Universitaria en Loma Linda, California. El título de su sermón es el siguiente: La mano extendida, que revela el tono de su mensaje. Así lo tituló, la mano extendida, porque en el Concilio Vaticano II se habló justamente de eso, de unirse con las demás denominaciones. Y ahora él va a dar cuenta allá a los líderes adventistas para presentarle lo importante que fue este concilio. Sigue diciendo, como aparece ahí en la pantalla, está en inglés, pero yo lo estoy dando en español, lo mismo de la pantalla. Dice así: en el primer párrafo del informe de Maswell sobre el Concilio Vaticano II, leemos lo siguiente: he estado allí varias veces, dice él, es decir, en Roma. Escuche bien, él está admitiendo que fue a Roma, igual que Ángel, ¿no es cierto?, el pastor Ángel Rodríguez, igual que el pastor Ángel Rodríguez, también ha visitado el Vaticano. Muchos líderes han visitado. Aquí estamos hablando de otro caso para que razonemos por qué se da este tipo de cultos, de apostasía, de alejamiento de la verdadera senda. Eso es lo que nos da a entender por qué la situación se da así, de esa forma hoy en día. Es la semilla que se ha puesto décadas atrás y que ahora estamos viendo toda esta rebelión, aún llamándose adventista como una iglesia solamente nominal, de nombre, nada más. Volvamos al párrafo que decía así: en el primer párrafo del informe de Maswell sobre el Concilio Vaticano II, leemos: he estado allí varias veces, es decir, en Roma, siempre con una especie de incomodidad, pero ya no más. Al principio está mencionando en el informe que él se sentía incómodo con los católicos, estando ahí porque es pastor adventista, pero dice que ya al parecer se acostumbró mucho y dijo, ya no me siento incómodo en esos años. Por eso que cuando vemos este tipo de cultos, como pentecostales, adventistas que se están yendo a otras denominaciones, un desastre en la conferencia general, con problemas como lo que se puso el pinchazo babilónico acá, que no le daban carta de excepción a los miembros para no mostrar infidelidad al gobierno, que ellos querían estar con el gobierno y ellos trataron de mantenerse neutrales ahí, ¿no es cierto?, como Pilato, pero sin embargo tuvieron la misma culpa de Pilato. Y ya había asistido tantas veces Maswell, el pastor Maswell, a estas reuniones que ya dice, ya no me siento mal, ya no me incomoda. Claro, terminó acostumbrándose a compartir con aquellos que debemos nosotros denunciar. Sigue diciendo en la diapositiva que estamos viendo, les recuerdo que está en inglés, pero lo estoy traduciendo al español, lo estoy hablando en español, lo mismo que está ahí en inglés. Dice así: en el segundo párrafo del informe de Maswell sobre el Concilio Vaticano II, dice: me senté más cerca del Papa que cualquiera de los cardenales. Estaba a solo 40 pies de distancia de él durante 3 o 4 horas y tuve una vista clarísima, tan clara como algunos de ustedes a 40 pies de distancia. Esto que le estoy presentando es el informe que presentó el pastor Maswell
allá en la conferencia general de ese tiempo, que él estaba a solo 40 pies del Papa por 3 a 4 horas. Eso le está dando cuenta, que estaba muy cerca, quiso decir. Sigue diciendo así: la razón por la que sé que estaba a 40 pies de distancia es porque lo medí después del servicio, ya que pensé que nadie me creería que estuve tanto tiempo tan cerca de su santidad. Noten por favor lo que está manifestando ahí. Él se siente como contento, feliz de haber estado junto al representante de la bestia. Y no solamente eso, le llama a su santidad. ¿Qué podemos esperar? Si esto pasó hace tanto tiempo, tantas décadas, ¿qué podemos esperar de cómo se ha ido desarrollando durante todos estos años? A lo que hemos llegado hoy en día, estos cambios. Cómo la iglesia ha cambiado, ha cambiado su rumbo. Ahí prácticamente suena como que lo está admirando y le llama a su santidad. Terrible, terrible. Hay que tener un poquito de discernimiento espiritual para darnos cuenta de lo que ha pasado durante todos estos años. Y hay hermanos que todavía defienden, todavía a este sistema, todavía lo apoyan de muchas formas y pareciera ser que participan de su mismo espíritu. Por eso también en otra cita nos menciona que estos adventistas nominales nos van a entregar a los católicos, porque van a pensar igual que ellos. Elena G. de White escribió lo siguiente: la iglesia romana ahora presenta una cara amable al mundo, cubriendo con disculpa su historial de horribles crueldades. Se ha vestido con ropajes cristianos, pero no ha cambiado. Cada principio del papado que existió en épocas pasadas sigue existiendo hoy. Las doctrinas concebidas en la oscuridad de los siglos aún se sostienen. Que nadie se engañe. El papado que los protestantes ahora están tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernó el mundo en los días de la Reforma, cuando hombres de Dios se pusieron en peligro de perder sus vidas para exponer su iniquidad. Posee el mismo orgullo y arrogancia con los que dominaba sobre reyes y príncipes y reclamaba las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es menos cruel y despótico ahora que cuando aplastaba la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Así que la Iglesia Católica, no se engañe, no ha cambiado. Es la misma de siempre. Aunque lo diga el pastor adventista Ganoune Diop, aunque veamos el silencio sepulcral del actual presidente adventista del séptimo día, Ted Wilson, que no levanta su voz, no dice nada en contra de estas conferencias. No es solamente una iglesia, son conferencias, división. Es una división completa, por mencionar una, que abarca miles de hermanos adventistas. Tenemos a Maxwell, tenemos a pastor Ángel Rodríguez. No es solamente un hombre, Ganoune Diop, que está haciendo esta mala obra, sino que está detrás de él hay un séquito que lo acompaña, que lo fortalece, vota por él, que lo respalda, por eso salen reelegidos. ¿Para qué hablar de Bert Wisch, que ya hemos comentado tantas veces de él? La palabra de Dios dice lo siguiente, en Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Va a ser muy difícil la batalla que el pueblo de Dios va a tener que dar en este tiempo final. Va a tener que luchar contra 3 espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra, que hacen señales, hacen leyes como leyes dominicales. Por eso que se requiere una fe profunda, una fe madura, una fe fuerte, que no la sacuda de aquí para allá, a pesar de las bases antiguas ya que el mal ha puesto en este movimiento adventista desde el Concilio Vaticano II y desde antes también, de 1904, por ahí, con el templo viviente del Dr. Kellogg. Tienes que conocer
este movimiento. Tiene que conocer lo que es la voluntad de Dios, conocer la Biblia, conocer el espíritu de profecía, porque lo que viene, viene ya. Y ahora sí el Señor va a regresar. No habrá más demora, mi amigo, mi hermano, que me escuche en cualquier país del mundo, que pueda estar escuchando este mensaje. En el conflicto de los siglos, en la página 621 sigue diciendo acá: las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. ¿Discernes tú las señales de los tiempos? Sigue diciendo: la iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo. Eso es lo que quieren estos poderes, apoderarse del mundo. Y lo están trabajando políticamente, religiosamente, introduciendo nuevos cultos, nuevas formas de que se abandone la fe adventista del séptimo día, de la verdadera, sí. ¿Y de qué lado estarás tú? La Biblia decía: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?, decía el apóstol. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tú todavía quieres satisfacer tus deseos, sentirte bien en un ambiente que a ti te acomoda, que a tu corazón carnal le gusta, callar verdades que son ciertas, pero que son polémicas, son difíciles, ¿serás servidor de los hombres o siervo de Dios? Ahí está. Ha llegado el gran tiempo de la decisión. Que Dios nos ayude para estar del lado correcto, del lado del Señor, así como estuvo Elías en la tempestad, en la dificultad. Cuando arreciaba la incredulidad, fue el único que se puso en pie delante de los profetas de Baal y Dios le respondió descendiendo fuego del cielo. Sin embargo, habían otros 7,000 que estaban con él. Que Dios nos ayude para ser parte de ese grupo especial que va a esperar al Señor Jesús de pie en gloria y majestad. Que el Señor Jesús te bendiga.